Siempre nos hemos preguntado en qué creen los musulmanes. Antes de ello, miremos qué es la fe en el Islam. De hecho, la fe es el reconocimiento libre y consciente de este testimonio. Nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y Muhammad es su profeta. La fe surge desde el corazón del creyente y se expresa en las obras que realiza. Por ello, la fe, además de residir en los corazones, crece mediante la obediencia al Creador y disminuye con los pecados cometidos. Así pues, la fe crece y decrece. De allí la importancia de poner en práctica los pilares del Islam, como recuerdo de Dios y la oración, entre muchas otras manifestaciones de la obediencia. La fe se expresa al alabar, agradecer y pedir por nuestras necesidades al Creador, pero también se evidencia en acciones como el realizar el bien a los demás y el evitar y prohibir los actos dañinos. La fe se mueve en el corazón del creyente, que tiene la seguridad plena en la existencia, unidad y gobierno de Allah sobre toda su creación, exaltado sea. El creyente musulmán cree con certeza y conocimiento en los nombres y atributos divinos y en la necesidad de adorar únicamente a Allah, exaltado sea, sin asociado alguno. Por último, la fe se expresa en las acciones del creyente, mediante ritos como la oración, el ayuno, la peregrinación y las obras virtuosas con sus vecinos, padres y personas cercanas o lejanas. Así pues, la fe del siervo crece a medida que aumenta sus actos de obediencia al Creador y se acerca a Allah, exaltado sea, con sus actos de adoración. De la misma manera, la fe disminuye a medida que el siervo se aleja de los actos de adoración e incurre en pecados mayores como la idolatría, la asociación y la incredulidad en los actos de adoración. Las 6 creencias islámicas fundamentales son llamadas también los 6 pilares de la fe y se fundamentan en las fuentes principales de la religión islámica, es decir, en el Sagrado Corán y la tradición profética. Tales creencias se han reunido con varias prácticas islámicas en una ley coránica que nos dice: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, dar caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos, es decir, se unen las creencias con las prácticas. Los pilares de la fe también se encuentran reunidos en la tradición profética o sunna, cuando el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice: la fe es creer en Dios, sus ángeles, libros, el encuentro con Dios, sus profetas y el día del retorno. Él dijo: al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'th. Ahora bien, ¿en qué consisten las creencias islámicas? También llamadas los 6 pilares de la fe, será lo que veremos en las próximas clases con el permiso de Dios. Hasta pronto.